Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Honramos en este miércoles 27 de septiembre la memoria de San Vicente de Paúl, presbítero. Nació San Vicente en un pueblito sencillo de Francia en 1580. Su niñez la pasó en el campo, ayudando a sus padres en el pastoreo de las ovejas. Desde muy pequeño era sumamente generoso en ayudar a los pobres. Más tarde sus papás lo enviaron a estudiar con los frailes franciscanos y a los 20 años, en 1600, fue ordenado sacerdote. Solía decir San Vicente que al principio de su sacerdocio, lo único que a él le interesaba era hacer una carrera brillante y que soñaba con ser obispo. Pero era terriblemente orgulloso, tanto que hasta se avergonzaba de sus pobres padres, pero que Dios luego lo corrigió y lo purificó mediante 3 sufrimientos muy fuertes. El primero fue el cautiverio. Viajando por el mar y siendo ya sacerdote, cayó en manos de unos piratas turcos, los cuales lo llevaron como esclavo a Túnez, donde estuvo por 3 años padeciendo continuos sufrimientos. Luego logró huir del cautiverio y llegar a Francia, y allí se hospedó en casa de un amigo. Pero a este amigo se le perdieron 400 monedas de plata y le echó la culpa a Vicente. Y por meses estuvo acusándolo de ladrón delante de todos con los que se encontraba. San Vicente se callaba y solamente respondía: Dios sabe que yo no fui el que se robó ese dinero. A los 6 meses apareció el verdadero ladrón y se supo toda la verdad. San Vicente, al narrar más tarde este caso a sus discípulos, les decía: es muy provechoso tener paciencia y saber callar y dejar que sea Dios quien tome nuestra defensa. Y la tercera prueba fue una terrible tentación contra la fe que aceptó él para librar a un doctor amigo suyo. Esto lo hizo sufrir hasta lo indecible y fue para su alma lo que él llamó la noche oscura. A los 30 años escribe a su madre contándole que, amargado por los desengaños humanos, piensa pasar el resto de su vida retirado en una humilde ermita. Cayó entonces a los pies de un crucifijo y consagró su vida totalmente a la caridad para con los necesitados. Y es entonces cuando empieza su verdadera historia gloriosa. Hizo un voto o juramento
de dedicar toda su vida a socorrer a los más necesitados, y en adelante se dedicó por completo a los pobres. Como tenía un carácter bastante amargo y bilioso, se propuso leer los escritos del amable San Francisco de Sales, con quien trabó una franca amistad. Y estos escritos le hicieron mucho bien y lo volvieron manso y humilde de corazón. San Vicente de Paúl fundaba en todas partes a donde llegaba unos grupos de caridad para ayudar e instruir a las gentes más pobres. En sus últimos años su salud estaba muy deteriorada, pero no por eso dejaba de crear y dirigir nuevas y numerosas obras de caridad. Lo que más le conmovía y preocupaba era que la gente no amaba a Dios. Exclamaba: no es suficiente que yo ame a Dios, es necesario hacer que mi prójimo lo ame también. El 27 de septiembre de 1660 pasó a la eternidad para recibir el premio prometido por Dios a quienes se dedican a amar y hacer el bien a los demás. Tenía 80 años. El Santo Padre León XIII proclamó a este sencillo campesino como el santo patrono de todas las asociaciones católicas de caridad. Oremos en este día pidiendo su intercesión para que, viviendo una auténtica conversión, seamos santos nosotros también. Si meditamos el Evangelio de hoy, nos encontramos con unos verbos que podríamos llamar verbos de misión: llamar, enviar, dar autoridad, instruir, sanar, liberar. Es Jesús quien llama, envía, da autoridad, instruye, sana y libera. Los apóstoles son llamados, enviados, reciben autoridad, son instruidos, sanan y liberan en el nombre y con el poder de Jesús. El importante en la misión es Jesús y su mensaje. Los apóstoles, los discípulos, somos solo instrumentos libres y activos en manos de Jesús. Todo bautizado ha recibido la misma misión que Jesús confió a sus 12 apóstoles, pero solo si el bautizado escucha de corazón el Evangelio, podrá entender de qué se trata esta misión. Un bautizado es un llamado por Cristo, un enviado de Cristo, un agraciado para curar y liberar en nombre de Cristo, un discípulo de Cristo el Señor. Te invito a meditar. ¿Vives con esta convicción? ¿Te sientes llamado y enviado por Cristo? ¿Irradia tu alma los colores de la gracia? ¿Tu presencia es sanadora y liberadora en los ambientes que frecuentas? ¿Vives en serio tu misión? No necesitamos ser grandes teólogos ni tener muchos títulos académicos para ir a evangelizar. Lo único que necesitamos es tener un verdadero encuentro con Cristo. Lo único que necesitamos es tener un corazón dispuesto y una actitud de humildad y de obediencia al Espíritu Santo. El Señor continúa enviando a su iglesia a predicar. Convocó Jesús a los 12
dándoles autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Jesús es claro, los discípulos se abrirán paso en el mundo, no dominando el entorno, ni imponiendo cargas, ni obligando a nadie, sino humanizando la vida de las personas, aliviando el sufrimiento y haciendo crecer a todos en libertad y fraternidad. Hemos sido convocados para llevar libertad y sanación en el nombre de Jesús, no para herir, no para esclavizar o dañar. No tomen nada para el camino, ni bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, ni 2 túnicas. A veces nos preocupamos demasiado de las cosas del Señor y nos olvidamos del Señor de las cosas. Tenemos que dejar a Dios ser Dios. El único equipaje indispensable para nuestra misión es que llevemos a Cristo, que estemos muy llenos de Dios, que estemos muy llenos de su Santo Espíritu para poder compartirlo con los demás. Somos caminantes peregrinos, no personas instaladas, ni misioneros desde una oficina. No podemos evangelizar sin movernos, tenemos que salir. Lo ha dicho hasta el cansancio el Papa Francisco. El Evangelio no es para algunos, sino para todos. No es solo para los que nos parecen más cercanos, más receptivos, más acogedores, no, es para todos. No tengan miedo de salir e ir y llevar a Cristo a cualquier ambiente, hasta las periferias existenciales, también a quien parece más lejano, más indiferente. Todo esto nos lo ha dicho ya bastantes veces el Papa Francisco. Jesús también pide que sus discípulos no lleven pan, ni provisiones, ni dinero, ni ropa extra. Es decir, Jesús nos quiere con el corazón a la intemperie, para que no nos olvidemos nunca de los pobres. El discípulo no puede vivir obsesionado por la seguridad, la tranquilidad, el confort que dan las cosas materiales, ni preocupado solo de su propio bienestar. Es muy difícil sentir compasión, sentir en el corazón y empatizar con los pobres y evangelizarlos cuando uno tiene todas las comodidades y facilidades y cuando uno vive sin preocupaciones. Nuestra iglesia necesita abajarse como lo hizo Jesús al nivel de los más necesitados para comprender la dimensión de su realidad. El Papa Francisco, por ejemplo, siendo obispo y cardenal, acostumbraba a viajar en autobús solo para sentir con el corazón la realidad de los más sencillos, y dice en uno de sus libros: el que salía evangelizado era yo. Los pobres nos evangelizan, siempre nos comunican la sabiduría de Dios. Tenemos que salir de nosotros mismos y abandonar las comodidades y el confort para experimentar la gozosa libertad de los pobres de espíritu. Si nos alejamos de los pobres y de su forma de vivir, definitivamente no podremos anunciar la buena noticia de Dios, o difícilmente lo haremos. Como vemos, Jesús soñaba con unos discípulos liberados de ataduras, identificados con los últimos
y totalmente confiados en el Padre Dios. Unos discípulos que no tienen otro ideal que no sea pasar por el mundo haciendo el bien, curando a los que sufren, liberando a los oprimidos y buscando para todos la paz y la felicidad. La pregunta aquí sería, ¿somos hoy los discípulos que anhelaba tener Jesús? ¿Estamos viviendo así nuestro discipulado y apostolado? Finalmente, Jesús les dice, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. La buena noticia que estamos llamados a proclamar es y será siempre rechazada en determinados ambientes. Pero cuando eso ocurra, no debemos desanimarnos. Por el contrario, debemos irnos y buscar otros horizontes con nuevos ánimos, dejando atrás todo lo que nos impida proseguir nuestra tarea evangelizadora. Hay mucho campo abierto, hay mucha mies por delante, hay mucho que hacer. El rechazo a los mensajeros es un rechazo para Jesús y su mensaje, no para nosotros. Jesús, al decirnos, sacúdanse el polvo de los pies, nos pide que nos deshagamos de la carga emocional negativa que el rechazo nos puede haber causado y que dejemos en ese mismo lugar todo sentimiento de rencor, ira o resentimiento causado por la experiencia hostil. Caminar sin arrastrar es el secreto. Solo así estaremos libres para avanzar por nuevos caminos. No podemos evangelizar ni proclamar el Evangelio arrastrando el polvo del pasado. No debemos de llevar esa suciedad, esa amargura u odio a otras partes, y mucho menos dejarlo anidar e incubarse en el corazón. Jesús mismo es quien hace una advertencia a aquellos duros de corazón que se rehúsen a recibir su mensaje. A nosotros no nos corresponde ni hacer llover fuego sobre ellos, ni desearles ningún mal. Esos son asuntos que Dios va a resolver. El verdadero apóstol de Cristo responde con bendiciones a las maldiciones, con oraciones a las persecuciones, con alegría a las calumnias y con paz a los enemigos. Como discípulos de Jesús, como verdaderos apóstoles, solo nos corresponde sacudirnos el polvo de los pies y seguir llevando la buena nueva, aunque los pies se nos vuelvan a ensuciar una y otra vez. Que Dios Padre, por su Santo Espíritu, nos ayude a ser dignos discípulos de su amado Hijo Jesús, y que vivamos y muramos con el estandarte del Evangelio en alto, para su honra y para su gloria. San Vicente de Paúl ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.